En la clase anterior, como algunos de ustedes saben, estuvimos trabajando con la noción de el sujeto en gramática, ¿cierto? Ya que estamos, ¿cierto?, trabajando dentro de las funciones gramaticales, que son el trasunto, podríamos decir, la materialización de la noción de participantes o argumentos y circunstancias o adjuntos, de esta noción de valencia, de estructura argumental, que es esencialmente una noción semántica que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Bueno, desde la clase pasada vemos cómo estas nociones del centro predicativo se encarnan luego gramaticalmente en el verbo, la noción de argumento se encarna en algunas funciones gramaticales, por ejemplo el sujeto, mientras que otras, como los adjuntos, se encarnan en otras distintas que también veremos, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando aquí en las funciones gramaticales es cómo esas nociones semánticas que ya habíamos empezado a elaborar, y que creo que dominamos bastante bien con las clases que le dedicamos a la valencia, se encarnan luego en expresiones gramaticales propiamente tales. Y la primera de las funciones gramaticales que revisamos fue la de sujeto, ¿no? Como una de las, de hecho, típicas, de las más clásicas nociones de la gramática. Y vimos que típicamente, también tradicionalmente, y esto es fácil de encontrar en libros de texto, en manuales, en clases online, incluso en YouTube, en un montón de textos de apoyo, y muchos profesores también lo dicen, que el sujeto típicamente se define por dos rasgos, ¿no? La idea de que se trata de quien realiza la acción del verbo y el tema del que se habla en la oración. Esas son, de hecho, los dos típicos rasgos que, de nuevo, típicamente uno encuentra cuando busca una definición de sujeto gramatical. Y los dos están equivocados. ¿Cierto? Los dos no tienen exactamente, no es que no tengan nada que ver, pero no son la definición de sujeto. Y de hecho le dedicamos la clase pasada, o gran parte de ella, a desmitificar esto. Por ejemplo, revisamos que el sujeto no es el tema del que se habla en la oración. De hecho, ¿cómo podemos comprobar eso? ¿Cómo podemos verificarlo o contraargumentar frente a ese rasgo? ¿Eh? ¿Qué argumentos dimos en la clase anterior? Porque se puede estructurar la cláusula de la forma en que el tópico no sea igual al sujeto. Tienes toda la razón. Claro. Partamos de una cláusula cualquiera. Dame un ejemplo, Constanza, tú misma. No sé. Yo te voy a dar una a propósito de tu mirada, ¿no? Mis perritos juegan en mi cama con mi ropa. ¿Sí? ¿Describo bien la situación? de hecho, Perfecto. sí. En esta oración, en esta cláusula, el sujeto es mis perritos. Por ahora les pido que me crean, ¿no? Porque no hemos dicho exactamente cuál es la definición ni cómo identificarlo. Pero por ahora, créanme. Y en efecto, en esta oración, tal como está expresada aquí, yo también diría que el tema del que se está hablando son mis perritos. ¿Cómo lo sé? Porque esto sería una buena respuesta a una pregunta como por ejemplo, ¿dónde están tus perritos? ¿Cierto? O ¿qué hacen ahora tus perritos? O incluso simplemente, dime algo de tus perritos. Ante cualquiera de esas preguntas o intervenciones o peticiones como la última, una expresión como esta, mis perritos juegan en mi cama con mi ropa, o mejor aún, ¿no? Para que quede más a tono, están jugando, que quede más como lo que está pasando exactamente en este momento. Ante cualquiera de esas preguntas, ¿cierto? Parece que mis perritos están jugando en mi cama con mi ropa, sería una buena respuesta. Y esto nos muestra que mis perritos es el tema de esta oración, o el tópico, mejor dicho, porque claramente la pregunta, cualquiera de estas preguntas o peticiones de información que hay anteriormente, son todas peticiones de información con respecto a los perritos. ¿Me siguen, chicos?
¿Resulta claro? Perfecto. Sin embargo, yo puedo reestructurar la información de esta cláusula de manera que el tópico no sea mis perritos y sin embargo mis perritos sigan siendo el sujeto. Por ejemplo, yo puedo decir, es en mi cama donde mis perritos están jugando con mi ropa. Y fíjense que esta, que transmite semánticamente la misma información que la primera, quiero decir que describen el mismo evento en el mundo, el mismo estado de cosas en el mundo, no tiene como tema a mis perritos, tiene como tema a la cama. De hecho, lo sabemos porque esta ya no es una buena respuesta a la pregunta ¿dónde están tus perritos? ¿O qué hacen ahora tus perritos? O dime algo de tus perritos. De hecho, sería una pregunta un poco, digo, una respuesta un poco anómala ante esta pregunta. Esto sería una buena respuesta a la pregunta de algo así como ¿por qué, ¿por qué se mueve tu cama? ¿Cierto? O ¿por qué está tan desordenada tu cama? O simplemente una petición de información como dime algo sobre tu cama. Y ahí yo podría decir que es en mi cama donde mis perritos están jugando conmigo. Y en esta cláusula, que como, insisto, semánticamente es equivalente a la primera, mis perritos siguen siendo el sujeto, pero el tópico ahora, el tema del que estoy hablando, el tema por el que se me pide información, es la cama. Y finalmente también puedo hacer que el constituyente con mi ropa, si digo algo así como con mi ropa se están jugando mis perritos, perdón, en mi cama. De nuevo, con esta cláusula yo estoy manifestando desde el punto de vista semántico, ¿no? Lo mismo que en cualquiera de las dos expresiones anteriores. Mis perritos están jugando en mi cama con mi ropa, o es en mi cama donde mis perritos están jugando con mi ropa. Pero ya no es una buena respuesta a, por ejemplo, ¿dónde están tus perritos? Si alguien me pregunta, ¿dónde están tus perritos? Y yo respondo, con mi ropa están jugando mis perritos en mi cama. Es una respuesta muy rara a la pregunta, a pesar de que está la información ahí. O si alguien me dice, dime algo de tus perritos, y yo digo, con mi ropa están jugando mis perritos en mi cama, la otra persona puede creer que tengo una lesión cerebral, ¿no? O algo así como, y qué raro la respuesta que me diste. O tomando las otras preguntas, ¿no? Si alguien me dice, ¿por qué está tan desordenada tu cama? Y yo le respondo, con mi ropa están jugando mis perritos en mi cama, podrá creer que estoy empezando un poema, ¿no? Algo así. Pero no sería una buena respuesta, una respuesta normal a la pregunta. Pero sí sería una buena respuesta, ¿no? Ante una pregunta como, o mejor aún, más que una pregunta, si alguien me propone una interpretación de los hechos y le dice, por ejemplo, eh, tus perritos están jugando con sus juguetes. Y tú contrastas como esa presuposición que tiene la otra persona, y le dices, no, con mi ropa están jugando mis perritos. Sí, sería como una buena forma de contrastar, ¿no? Lo que yo acabo de decir. Y sin embargo, mis perritos sigue siendo el sujeto, a pesar de que en todas estas, perdón, voy a marcarlo en negrita, de que en todas estas cláusulas, en realidad el tema o el tópico es distinto. El primero, en efecto, es mis perritos, en el segundo es la cama, el tópico, y el tercero es la ropa. Eso, entonces, la idea del tópico o del tema del que se habla en una oración, en ocasiones coincide con la noción de sujeto, sobre todo en el ordenamiento más típico, en el ordenamiento clausular más típico,
pero no necesariamente es siempre así. ¿Bien? Así que eso, por un lado desterremos la idea de que el sujeto necesariamente es el tema del que se habla en la oración. No es así, no, al menos no siempre. Y la forma de hacer esto es como un tachado, ¿no? Bueno, vamos a tachar eso. No es el tema del que se habla en la oración. Y tampoco es necesariamente, y esto, bueno, lo hemos conversado mucho, quien realiza la acción del verbo. Y esto ustedes lo saben, y no insisto mucho más en esto, porque primero los verbos no son siempre acciones y por lo tanto perfectamente puede haber otros constituyentes que, por supuesto, encarnen funciones gramaticales, entre ellas el sujeto, y no correspondan a la acción del verbo. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente serie de cláusulas: José corre muy fuerte, Susana canta una vieja tonada, las galletas están en la cocina, Pedro sacó el auto del garaje, los bárbaros destruyeron Roma y el presidente adelgazó mucho. Hay algunas de ellas que tienen verbos, por ejemplo, correr, pues voy a poner en negrito todos los verbos, o mejor más que negrito en subrayado. Algunos de estos verbos en efecto corresponden a acciones, ¿no? A cosas activas, ¿no? Que uno podría decir de manera intuitiva, en el mundo algo está pasando porque alguien efectúa algo. Claramente, por ejemplo, destruir. Destruyeron es una acción. Cantar, aunque un poquito menos, ¿no? No es tan clara como destruir, ¿no? Que tiene un efecto muy fuerte en el mundo, pero cantar yo diría que también es una acción. Correr también lo es. Incluso sacar el auto del garaje se refieren a acciones, ¿no? Y en todos estos casos, claro, yo puedo ver que hay constituyentes que están refiriéndose a entidades que realizan esta acción. Por ejemplo, en un caso, tenemos el constituyente los bárbaros destruyeron Roma, que se refiere a la gente, ¿no? De la destrucción. En Susana canta una vieja tonada, Susana es el agente, quien realiza el canto. En José corre muy fuerte, José es también quien ejecuta la acción de correr, en ese caso podemos decirlo. Y en Pedro sacó el auto del garaje, también podemos decir que Pedro es el sacador, ¿no? Quien efectúa la acción de sacar algo. En todos estos casos, entonces estos son agentes. Esa es la noción que se refiere a quien realiza la acción del verbo, un agente de una acción. Y en efecto, también, y aquí de nuevo les pido que me crean, coinciden con el sujeto. José es el sujeto de José corre muy fuerte, Susana es el sujeto de Susana canta en la vieja tonada, Pedro es el sujeto de Pedro sacó el auto del garaje y los bárbaros es el sujeto de los bárbaros que destruyeron Roma. Sin embargo, en otras cláusulas que aparecen aquí, como por ejemplo las galletas están en la cocina, aquí no hay ninguna acción verbal. Solamente tenemos un verbo que no se refiere a una acción, sino a una permanencia. Así que aquí la noción de agente no tiene sentido. Y lo mismo en el presidente adelgazó mucho, que no se refiere a una acción que alguien realice, sino más bien a algo que alguien padece, ¿cierto? Es un efecto de este adelgazamiento. Claro, uno puede hacer dietas si tuviera, y ahí puede ser agente, aunque un ejemplo un poco raro, porque se refiere más bien como a omitir comer, por ejemplo. O hacer ejercicio, quizá ahí mejor. Ahí uno puede ser agente que quiere tener como efecto adelgazar. Pero el acto de adelgazar no es algo que uno realice, sino es algo más bien que a uno le pasa. Entonces tampoco hay un agente aquí. Y sin embargo, las galletas están en la cocina, tiene como sujeto a las galletas, y el presidente adelgazó mucho, tiene como sujeto al presidente. Ahí, y en esas cláusulas no hay agentes. O incluso yo puedo retomar, redistribuir, por ejemplo, la información de los bárbaros destruyeron Roma, un poquito parecía a lo que estábamos haciendo recién cuando discutimos la noción de tópico, y decir, Roma fue destruida por los bárbaros. Y este es un ejemplo interesante porque fíjense que acá el verbo cambió de su forma destruir o destruyeron a fue destruida, pero sigue reflejando una acción. Destruir sigue siendo una acción, desde el punto de vista semántico.
Y acá siguen estando presentes los agentes de esta destrucción, de esta acción, que son los bárbaros, ¿no? Pero el sujeto ahora no coincide con ese agente, sino que se trata de el constituyente Roma. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque, de nuevo, nos sirve para ver que en ciertas ocasiones, probablemente en las cláusulas más prototípicas, en efecto, el sujeto, lo que está aquí marcado en negritas, coincide con agentes, pero hay muchos casos en que los agentes no coinciden con el sujeto, ya sea porque la misma noción del verbo no es un verbo activo, no es una actividad, no es un acto que alguien realice, y por lo tanto no hay ningún agente que uno pudiera ahí mostrar, o bien en casos como este último, en que en efecto hay un agente, pero no coincide con el sujeto por la manera en que yo estructuré mi cláusula, la manera en que yo estructuré mi oración. Entonces, la noción de agente, que es un papel semántico realmente, no es equivalente a la noción de sujeto. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, y seguramente a ustedes ya le está sumando en su mente, perdón, antes voy a tachar esto, al igual que taché lo otro, ¿cierto? El sujeto entonces tampoco es quien realiza la acción del verbo. Nada. Así que ustedes ya pueden corregir a todos esos profesores que alguna vez le dijeron esto. Profe, una Constanza, pregunta. Sí, usted. bueno, ya lo borró, pero Pero una mire, pregunta. la magia de la tecnología. Esto lo voy a echar de menos cuando volvamos a las pizarras. Va a estar obligado a escribirlo de nuevo a mano. Sí, hacerle muchas. Entonces, en los verbos que no son acciones, no existe un agente tampoco, ¿cierto? Así es. Ah, Porque ya. la noción de agente es una noción semántica que está necesariamente ligada a un verbo que tiene que representar una acción. Claro, una acción. Ah, ya. Y agente, de Muchas hecho, es gracias. solamente un papel semántico. De hecho, cuando ustedes estudian semántica, se van a dar cuenta de que hay más papeles semánticos. Bueno, un poco como cuando estábamos revisando la valencia, ¿se acuerdan? Y decíamos que para cada verbo específico, algo, por ejemplo, el destruir, incluía un destruidor y un destruido, por ejemplo. Un agente no es más que una especie de generalización que uno hace sobre verbos que son todos parecidos en el sentido de que alguien hace algo en el mundo y que tiene efectos en el mundo. Que, por ejemplo, el correr implica un corredor que más o menos ejecuta algún cambio en el mundo. Cantar implica un cantador, sacar un sacador, destruir un destruidor. Y todos esos tienen más o menos en común que hay un cierto como gasto energético, implica cierta, generalmente la inclusión de la voluntad en el acto, hay algo que cambia en el mundo. Ese tipo de cosas están relacionadas con la noción de actividad e implican entonces que José, el corredor, Susana, la cantadora, Pedro, el sacador, y los bárbaros, los destruidores, sean todos también como generalizados en esta noción de agente. Pero también hay otras, ¿no? Por ejemplo, una vieja tonada aquí llega a existir, ¿no? Porque Susana la canta. Ese es otro, sería lo cantado, ¿no? Roma deja de existir cuando los bárbaros la destruyen, ¿no? Al menos deja de existir en el sentido como era antes, ¿no? Y aquí entonces también, si bien aquí uno diría que el papel semántico específico de la vieja tonada es lo cantado y de Roma es lo destruido, tienen cierta semejanza porque son los entes afectados por la acción verbal, eso es lo que suelen decir los semantistas, ¿no? Y por lo tanto a eso se les da el papel semántico de paciente, por ejemplo. Y hay otros, por ejemplo, temas, causas, fuerzas. Hay muchos papeles semánticos y hay mucha discusión también sobre cuáles son los que existen, pero paciente y agente son como lo más típicos, ¿no? Y lo van a estudiar con más precisión en semántica. Lo interesante para nuestros efectos, ahora en particular, es que el papel semántico de agente en ocasiones coincide con el sujeto, pero no necesariamente es así. Por eso lo tachamos. Y ahora, nuevamente, por. Entonces, la pregunta que yo quiero que le estés esperando en este momento, y digan, ¡ah! Díganos de una vez, es, ¿qué diablos es el sujeto entonces? ¿Cierto? Bueno,
Para entender qué es el sujeto, en castellano, vamos a partir de la noción de sujeto en términos más generales, interlingüísticos. La idea es la siguiente. Si nosotros tenemos un centro predicativo, nuevamente vamos a la noción semántica, que tiene una cierta valencia, ¿cierto? Y por lo tanto, esta valencia se encarna o exige ciertos participantes, por ejemplo, dos, tres, es natural que uno de ellos se considere el más importante, el más relevante, y que por lo tanto, cuando yo lo materializo en una cláusula gramatical, adquiere una marca especial de preeminencia, una marca especial de privilegio. Podríamos decir que, que esto es muy natural y ocurre en todas las lenguas, que de entre todos los participantes, de entre todos los argumentos semánticos de un centro predicativo, es muy normal, es muy típico, que al encarnarse en una cláusula, uno de ellos, uno de estos argumentos, adquiere una marca de privilegio y que pasa a ser entonces un argumento que se privilegia sintácticamente. La mayor parte de las lenguas del mundo hacen esto, pero lo hacen con estrategias distintas. Por ejemplo, pasemos al repaso de algunas otras lenguas antes de ir al castellano y ver cómo lo hacemos nosotros. Por ejemplo, en latín, lengua que ustedes conocen, ¿no? Todos han estudiado latín, ¿cierto? Si no, lo harán. La marca de privilegio era una modificación del constituyente que encarnaba este argumento, en una forma que típicamente se ha llamado el caso nominativo. En otras palabras, en latín, cualquier constituyente que estuviera en la forma que se llama entonces, con un análisis, el caso nominativo, era el sujeto. Esa es la marca de privilegio, el caso nominativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una palabra como, bueno, este es un ejemplo típico, siempre se hace este ejemplo en latín, ¿no? Una palabra como amor, ¿no? Nuestro amor, amor, en latín. Esa no es la única forma en que aparece esa palabra en latín. Y no solamente se puede componer en singular y en plural, igual que en castellano, sino que además se puede cambiar de acuerdo con el caso, ¿no? Amor es la forma que aparece, como aparece en su caso, llamado caso nominativo, que es, como decíamos, la marca del sujeto, la marca de privilegio. Pero hay otras, por ejemplo, está amoris, que es la forma del genitivo, amorem, que es la forma del acusativo, y otras, ¿no? Cada una de estas marcas, que son una forma de expresar ese mismo constituyente o ese mismo sustantivo, corresponde a una distinta función gramatical que la palabra está desempeñando en la cláusula. Y de todas estas, la marca de privilegio, la marca, como decíamos, que es el caso nominativo, corresponde en este caso a la forma amor. Y si yo tengo una frase latina, así como esos proverbios latinos, que por ejemplo es amor omnia vincit, que es como una típica frase latina que uno puede decir a la hora del almuerzo o de la sobremesa para quedar muy bien, que significa el amor todo lo vence. Esa es una buena frase para los pololos o pololas. Amor omnia vincit. Yo sé que en este caso, en latín, amor es el sujeto porque aparece en el caso nominativo. Aparece con esta marca de privilegio. Da lo mismo la posición en que aparezca. De hecho, en latín yo puedo poner, por ejemplo, omnia vincit amor. Y amor seguiría siendo el sujeto. O puedo poner, perdón, eh, omnia, perdón, omnia, ay, ¿por qué no se me da eso? Exit, omnia amor vincit. Y lo mismo, ¿no? Amor sigue siendo el sujeto.
Así que no es una cosa de posición, no es una cosa de acento o lo que ustedes quieran, no. La marca de privilegio es la forma que adopta un cierto sustantivo en latín, que le llamamos el caso nominativo, y si algo lleva caso nominativo, es el sujeto. Eso. Ah, qué bonito el ejemplo de Benjamín. Cartago de Lenda Est, que está tomado, si mal no recuerdo, de las Catilinarias, Benjamín. Es decir, de esa... Ah, no, no es de Catilinaria. No, esto es un discurso de Cicerón. Ah, de Cato. Ya, claro. Que incitaba al Senado a destruir la ciudad de Cartago, ¿no? Cartago de Lenda Est significa Cartago debe ser destruida. Así terminaba todo su discurso, ese orador latino. ¿Cierto? Claro, y en este caso, fíjese que es re interesante el ejemplo que pone Benjamín, porque acá uno podría decir, bueno, acá coincide la noción de sujeto, que yo puse aquí en negrita, en amor omnia vince, con la noción de gente, porque la idea de vencer, ¿cierto? De superar dificultades y vencerlas, parece ser una actividad. Entonces aquí habría una coincidencia entre la noción de sujeto y de agente, en latín. Pero no necesariamente es así. De hecho, acá Cartago está conjugado en la forma nominativa del verbo, digo del sustantivo, perdón, y no se trata de el destructor, sino que de lo destruido. Entonces, se correspondería más bien a papel semántico del paciente más que el de agente, y sin embargo, por la forma que adopta en esta cláusula, Cartago es el sujeto igualmente, ¿no? Porque está en caso nominativo. Así que súper buen ejemplo, Benja, muchas gracias. Si yo tomo la misma palabra amor de acá y la conjugo en otra, la declino, esa es la palabra mejor dicha, ¿no? Declino el sustantivo amor en, por ejemplo, la forma del acusativo amorem, que ya no refleja, entonces, ya no es la marca de privilegio, sino que es una marca de otra función gramatical, y digo, por ejemplo, amorem do tibi, que significa algo así como yo te doy mi amor. Amorem ya no es el sujeto. De hecho, aquí el sujeto, al igual que pasa en castellano, no está expresado necesariamente en ningún constituyente, sino que está en el morfema de persona del verbo. No hay ningún constituyente que encarne esta función. Pero lo importante es que, a lo que me refiero es que amorem no necesariamente, ¿cierto? O la palabra amor no necesariamente es siempre el sujeto en una... Bueno, no sé por qué lo puse en negrita entonces, tengo que sacar de negrita. Pero no siempre es el sujeto en una cláusula, sino que solamente cuando está con esta marca de privilegio que es el caso nominativo en latín. ¿Bien? Otro ejemplo de una lengua cercana a nosotros, al menos culturalmente, o que conocemos por el colegio, ¿no? En inglés, ¿qué pasa en inglés? El inglés es bastante sencillo para esto, bastante más intuitivo. Típicamente el sujeto es el primer constituyente preverbal. Por ejemplo, si yo tengo una expresión como John loves Mary, aquí el sujeto es John. En cambio, bueno, Mary también con mayor. En cambio, si tengo Mary loves John, es decir, si invierto el orden de los constituyentes y no hago nada más, ahora Mary es la que pasa a ser el sujeto. Entonces, aquí sobre todo, tiene que ver con una posición. Ella volvió. No, Pietro, te lo perdiste. Fue tu momento. Profe está muteado. Chicos, lo siento, parece que se me cayó la internet. A mí en casa me tuve que conectar por el teléfono, lo siento mucho. Perdón, perdón. ¿Qué pasó en mi No se ausencia? preocupe, profe. Quedó Pietro de anfitrión. Genial. Bueno, Pietro, por favor, continúa. ¿No? Oiga, perdón por la interrupción involuntaria, lo lamento mucho. ¿Qué pasó? Ah, me perdí algo del chat, quizás. Ay, ¿de qué se estaban riendo? Cuéntenme. De nada, profe. Íbamos a jugar al bachillerato de nuevo.
Oye, deberíamos juntarnos a jugar el bachillerato cuando terminemos las clases, en vez de examen. Eso va a ser mi propuesta para fin de año. Ya, perdón, volvamos al punto. Les decía antes de esta interrupción tecnológica que me hace recordar entonces que no solamente hay ventajas en la tecnología, que en inglés la marca de privilegio de un argumento que se encarna en un constituyente sintáctico es que aparezca antes del verbo, ¿no? Y lo que aparece antes del verbo, ahí es el sujeto. Y de hecho, lo vemos, por ejemplo, en esto, John loves Mary, Mary loves John. En un caso es Juan el que ama a María, en el otro María la que ama a Juan, porque aparece antes. Y no necesariamente es el agente, ¿no? Porque yo también puedo poner, por ejemplo, John is loved by Mary, que significa que Juan es amado por María, en que ahí ya Juan no es el agente del amor, sino quien lo padece, sobre todo si es un amor violento. Y sigue siendo el sujeto porque sigue siendo el constituyente que aparece antes del verbo, ¿no? Es, por supuesto, un poco más complejo que esto, pero haciendo una mirada gruesa, podríamos afirmar que la marca de privilegio es, entonces, el aparecer antes del verbo en inglés. Y un último ejemplo. Aunque esta lengua yo no la conozco tan bien como estas otras, entonces aquí me puedo equivocar un poco y aquí me corrigen, porque sé que ustedes, algunos deben conocer más de esta lengua que yo. En japonés, hay una marca que es más o menos parecido a lo del caso en latín, pero es la marca, si no lo entiendo mal, es la marca ga. Un morfema, un sufijo, el sufijo ga, que yo le adjunto a un constituyente y con eso ese constituyente se transforma en el sujeto. Esa es la marca de privilegio. El constituyente que lleve la marca ga. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, y aquí le tengo que creer al manual de donde tomé esto, una expresión en japonés como Juan ga tegamio yonda, significa algo así como Juan leyó la carta. Y aquí el sujeto es Juanga. O Juan, simplemente, pero marcado por este sufijo que es el que nos indica que tiene que entenderse como el sujeto. Esa es la marca de privilegio. En cambio, en la correspondiente oración pasiva, ¿no? Que sería algo así como la carta fue leída por Juan, eso se expresaría como Tegamiga Juan ni yo te yomareta. Y aquí es Tegami, la que toma este sufijo ga, y es por lo tanto, que es la carta, ¿no? Y es por lo tanto el sujeto en esta cláusula en japonés. Entonces, como pueden ver, hay diferentes estrategias que se pueden usar en las distintas lenguas para indicar cuál es el privilegio, cuál es la marca de privilegio que yo le adjunto a un argumento en particular, a un constituyente en particular, y ese privilegio corresponde al sujeto de esa lengua en particular. Bien, entonces el sujeto es nosotros con una marca de privilegio, que indica que uno de los argumentos del verbo es justamente el que yo considero el primario, el más importante, el primer argumento de entre todos. Que a veces coincide con la noción de agente, que a veces coincide con la noción de tópico, pero no necesariamente es siempre así. Bueno, ¿qué pasa en español? ¿Cuál es la marca del privilegio? En español, la marca del privilegio que uno le atribuye a uno de los argumentos es la noción de concordancia. ¿Qué es la concordancia? La concordancia es la coincidencia, para los efectos que nos interesa aquí, es la coincidencia en los rasgos de persona y número entre el morfema de persona del verbo y el argumento que justamente recibe este privilegio. En otras palabras, tiene que coincidir, pero no por casualidad, sino que coincidir siempre, el rasgo de persona y de número entre el argumento que yo privilegio y el morfema de persona del verbo.
¿Se entiende, chicos? Lo voy a ejemplificar de todas maneras para que se entienda bien, pero esa es la noción, como digamos la frase del libro, ¿no? La definición. Por ejemplo, si yo tengo una expresión sintáctica, una cláusula como el cazador contaba valientes hazañas a la tribu, aparte del centro predicativo contaba, el verbo en este caso contaba, tengo otros tres constituyentes. El cazador, valientes hazañas, y a la tribu. Esos son los otros constituyentes aparte del verbo, ¿no? ¿Cómo sé yo cuál es la que tiene concordancia con el morfema de persona del verbo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es saber cuál es el morfema de persona del verbo, ¿no? Ah, me pide Colomba por el chat que repita la definición. Bueno, la concordancia, en este caso la concordancia verbal, que es la que nos interesa para el establecimiento del sujeto, consiste, perdón, en la coincidencia entre los rasgos de persona y número del morfema de persona verbal y el rasgo de persona y número del constituyente que recibe este privilegio, el constituyente que va a ser el sujeto. En otras palabras, para decir que algo es el sujeto de una cláusula, tiene que coincidir en número y persona con el morfema de persona verbal. Y esto es lo que estoy tratando de mostrar acá con este ejemplo. ¿En qué persona está conjugado el verbo contaba? Si nosotros hacemos esta especie de conjugación, ¿no? que todos hacemos de manera intuitiva, ¿cierto? Hacemos, por ejemplo, yo contaba, tú contabas, él contaba, nosotros contábamos, vosotros contabais, ¿eso me conocen? Sí, no sé. ¿Contabais? Ellos contaban. Entonces hacemos esa conjugación, ese paradigma de la conjugación típico que solemos hacer cuando conjugamos un verbo, nos podemos dar cuenta que la forma contaba coincide con dos de las que aquí aparecen. Contaba yo o contaba él. Aquí, bueno, podemos descartar probablemente esta forma que corresponde a un yo, porque no hay ninguno de los constituyentes que encarne aquí a un yo. No es el cazador, no soy yo, sino que es otra persona. Las valientes hazañas no soy yo, sino que son otras cosas distintas al hablante. Y la tribu no soy yo, o al menos no como está aquí especificado, ¿no? Y de hecho, si yo pongo un constituyente que acá, que me encarne, que encarne al hablante, al yo, por ejemplo, pongo yo, desde el inicio, eh, como que queda rara la oración, ¿no? Como que incluso queda gramatical. Yo, el cazador, contaba valientes hazañas a la tribu. Salvo, ¿cierto? Que hiciera así como un ejercicio un poco de estilo y pusiera esto como entre comas, ¿no? Como una especie de explicación de quién soy yo. Ahí podría funcionar. Pero sin esos cambios entonacionales, esas semipausas que yo pusiera ahí para implicar ese significado, la verdad es que al poner un yo tiene un resultado gramatical, ¿no? Entonces podemos descartar que se trate de la primera persona. Y la única que nos queda sería la tercera persona del singular. ¿Cierto? Él, ella contaba, ¿no? Así que este verbo está conjugado en tercera persona del singular. ¿Qué significa entonces? Que no se refiere ni al hablante ni al oyente, porque el hablante es la primera persona, el oyente es la segunda persona. Así que tiene que ser algo distinto del hablante y del oyente. Esa es la noción de persona. Y además el número, y contaba está en singular, porque no es un ello, no es un contaban, es un contaban. Entonces, el constituyente que está en concordancia con contaba tiene que designar a una persona que no sea ni el hablante ni el oyente, y además a una noción singular y no plural. De estos tres constituyentes, los tres cumplen con la condición de no referirse ni al hablante ni al oyente. ¿Cierto?
ni el cazador, ni las valientes hazañas, ni la tribu son el hablante ni el oyente. Son terceras personas, podríamos decir, terceras cosas. Así que en principio todos coinciden con esa parte de la concordancia. Sin embargo, podemos descartar valientes hazañas porque valientes hazañas está en plural. Y ya hemos visto que contaba está en singular. Por lo tanto, esto no puede ser el sujeto, no está en concordancia con el morfema de persona verbal. Nos quedan, sin embargo, dos. La tribu, que aquí aparece como a la tribu, y el cazador, que aquí aparece como el cazador. Porque los dos son terceras personas, no corresponden ni al hablante ni al oyente, y los dos están en singular. Los dos coinciden. Aquí entonces, el cazador y la tribu, en sus nociones de persona y número, con el morfema de persona verbal. Pero en un caso hay verdadera concordancia, y en el otro caso hay solamente una coincidencia casual. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo saber yo cuál es el verdadero sujeto? ¿Cuál es el verdadero constituyente que está en concordancia? ¿Y cuál es solamente una coincidencia casual? ¿Se les ocurre, chicos? ¿Qué estrategia podría usar? Bueno, una estrategia que yo puedo usar para saber si esta coincidencia es simplemente una casualidad o si es una coincidencia necesaria, y en ese caso le diríamos de concordancia, es ver qué es lo que pasa si yo cambio el morfema de persona verbal, que aquí tengo, por ejemplo, en tercera persona singular, a tercera persona plural. Y me queda, por ejemplo, me queda entonces, el cazador contaban valientes hazañas a la tribu. ¿Qué pasa si yo hago eso? ¿Qué resultado tengo en esta cláusula? ¿Cómo se vuelve? ¿Cuál es el juicio que ustedes harían de esta cláusula? El cazador contaban valientes hazañas a la tribu, cuando yo hice este cambio. ¿Qué le pasó a la cláusula? Se vuelve gramatical. Maravilloso, Constanza, ese es el juicio, en efecto. Se vuelve gramatical, ¿cierto? Esto no sería, se vuelve rara, esto no sería algo que diría un hablante de castellano. Hay algo muy extraño en su construcción. Es, en efecto, agramatical. Fíjese que esto me sirve para mostrar algo. La gramaticalidad, en este caso, tiene que ver necesariamente con esta noción de concordancia. Como yo cambié de singular a plural, sigue manteniendo la tercera persona, pero cambié de singular a plural, necesariamente lo que pasó aquí es que el sujeto dejó de ser el sujeto, porque dejó de estar, de manifestar esta relación de concordancia. Y esto nos muestra que, de hecho, algo que ya sabíamos, nos sirve para recomprobarlo, que las valientes hazañas no pueden ser el sujeto, porque ahora sí coincide la noción de persona, tercera del plural, entre las valientes hazañas y el morfema de persona de contaban, y sin embargo la oración sigue siendo agramatical. Así que las valientes hazañas no es el sujeto. ¿Qué pasa si yo pluralizo la tribu, y la pluralizo a las tribus? Me queda, el cazador contaban valientes hazañas a las tribus. ¿Sigue siendo rara o se volvió normal? Sigue siendo extraña, sigue siendo gramatical. Así que yo muestro entonces que no es esto el que está realmente en concordancia con el morfema de persona verbal, porque al hacerlo, al volverlo concordante, al volver a recuperar esas mismas nociones, al hacer que coincidan las nociones de persona y número, no se vuelve gramatical. ¿Qué pasa si pluralizo el cazador a los cazadores? Y digo, los cazadores contaban valientes hazañas a la tribu. ¿Sigue siendo gramatical o se vuelve normal? Ahí se volvió normal, ¿cierto? Entonces, con este ejercicio, yo puedo mostrar que el verdadero argumento, el verdadero constituyente que está en concordancia con el morfema de persona verbal, en la oración original, era el cazador. Porque es el único que necesariamente tiene que mantener esa coincidencia de rasgos con el verbo cuando yo lo cambio. De hecho, puedo hacerlo de una manera más fuerte todavía. Por ejemplo, puedo cambiar el contaba a, por ejemplo, a la primera persona singular, con T. Y aquí necesariamente es este el que tiene que cambiar a un yo, ¿cierto? Para que la oración recupere su gramaticalidad.
Yo conté varias veces señas a la tribu. Entonces, en conclusión, en español, la marca de privilegio que nos sirve para encontrar o para definir simplemente qué es el sujeto es aquel constituyente que se encuentra en concordancia, en otras palabras, en una coincidencia necesaria y obligatoria con el morfema de persona verbal en persona y número. Y yo puedo saber cuál es ese constituyente que está en esa coincidencia necesaria, por ejemplo, cambiando, haciendo este ejercicio, ¿no? De cambiar el morfema de persona y número del verbo y ver qué es lo que tiene que cambiar necesariamente con él para que la oración siga siendo gramatical. Hagámoslo con otra cláusula, solamente para que se entienda, ¿no? Supongamos una cláusula como esta. Un gran trozo de carne cocinó mi vecino. Aquí tengo una cláusula que tiene un centro predicativo, un verbo cocinó, y tiene los dos constituyentes, un gran trozo de carne y mi vecino. ¿Cuál es el agente de esta cláusula? ¿Cuál es el cocinador? Claramente es mi vecino, ¿no? Y lo cocinado es el gran trozo de carne. ¿Cuál es el sujeto en este caso? Perdón, ¿cuál es el tópico? ¿De qué estoy hablando? Probablemente estoy hablando más bien del gran trozo de carne y digo qué es lo que le pasó, más que de mi vecino, ¿no? A pesar de que él también está involucrado en esta expresión. ¿Cuál de estos dos constituyentes es el sujeto? ¿El gran trozo de carne o el vecino? Yo lo sé porque yo lo sé si sé cuál es el que coincide necesariamente con los rasgos de persona y número del verbo. Cocinó está en tercera persona del singular. Lo que quiere decir es que no es ni un hablante ni un oyente y que además no es algo que esté en plural. Eso de nuevo coincide tanto con el gran trozo de carne como con el vecino, ya que esas dos nociones no son ni el hablante ni el oyente y además son singulares. De nuevo, ¿cómo sé yo cuál de estos dos está en una coincidencia necesaria y cuál está en una coincidencia casual con los rasgos de persona y número del verbo? De nuevo, puedo hacer el ejercicio de cambiar el verbo a, por ejemplo, cociné o cocinaste. Lo que hace que la oración se vuelva gramatical, ¿no? Un gran trozo de carne cocinaste mi vecino. Rarísima. ¿Cuál de los dos constituyentes tendría que cambiar a tú, a una forma que exprese al oyente, a la segunda persona, singular, para que la oración recupere la gramaticalidad? ¿Qué pasa si lo cambio si cambio un gran trozo de carne por tú? Me quedaría, tú cocinaste mi vecino. Que a mí me sigue sonando un poco raro. Aparte de lo canibalístico, ¿no? Pero si cambio un gran trozo de carne, cocinaste tú, ahí la oración completamente recupera su gramaticalidad. ¿Cierto? Así que con eso podemos ver que es mi vecino el que necesariamente está en concordancia, es decir, una coincidencia necesaria con el morfema de persona del verbo cocinó. También puedo hacer el ejercicio al revés. También puedo ver, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pluralizo un gran trozo de carne? Y digo, ya, por ejemplo, unos grandes trozos de carne cocinó mi vecino. Fíjense que lo que hice aquí fue cambiar el rasgo de número de este constituyente. Y ahora ya no coincide con el morfema de persona del verbo cocinó, porque este está en plural y esto está en singular. ¿Cómo queda la oración? Unos grandes trozos de carne cocinó mi vecino. ¿Queda bien o queda gramatical? Queda bien, ¿cierto? Es una oración, ¿cierto? Es una oración posible. Lo que nos muestra que esto está en una coincidencia, ¿cierto? En un gran trozo de carne, está en una coincidencia casual nomás con cocinó y no con una coincidencia necesaria. Y porque de hecho, si yo hago lo mismo con mi vecino y lo pluralizo a mis vecinos, me queda un gran trozo de carne cocinó mis vecinos y ahí se vuelve gramatical.
porque justamente perdí la coincidencia entre los rasgos de persona y número de esto con el verbo. ¿Bien? Eso, ese es el sujeto en castellano y esa es la forma de encontrarlo. ¿Alguna duda, chicos, antes de concluir la sesión de hoy? ¿Bien? ¿Claro? Eso. Un pequeño ejercicio para el fin de semana, cortito, chiquitito. Revisen esta cláusula que les pongo acá. A los niños siempre los atraen las montañas rusas. Que tiene, digamos, para efectos prácticos de nuestro análisis, dos constituyentes. Por ahora, obvien ese los que aparece ahí, que solamente está para que la oración suene bien. ¿Cuál de esos dos? A los niños, perdón, hay tres, ¿no? Pero siempre también lo voy a dejar fuera porque es una circunstancia, ¿no? A los niños y las montañas rusas. ¿Cuál de estos dos, a los niños o las montañas rusas, es el sujeto de esta cláusula? ¿Ok? Planteen una hipótesis y argumenten a favor de su hipótesis con la estrategia que revisamos recién. Lo revisamos el lunes. ¿Les parece? Que tengan un excelente fin de semana, chicos. Nos vemos este lunes. Cuídense mucho. Chao, Chao, profe. chao, Que esté bien. Profe, Muchas que esté bien. gracias. Cuídese. Estén bien. Muchas gracias, profe.